Una palabra desde el corazón del Padre. Mefiboset. Encontramos su historia en 2 de Samuel. Y Mefiboset nos habla de ser prisionero de la esperanza en el tiempo del aislamiento. José nos habló de ser prisioneros de la esperanza en el tiempo del encierro. Mefiboset es un ejemplo que tipifica cómo permanecer con la esperanza anclada en Dios en el tiempo del aislamiento. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, el padre de Jonatán, y en sus venas corría sangre real. Así que él tenía un derecho legal de permanecer en la corte. Él tenía un derecho al trono. Pero fue un derecho que perdió por un accidente, por una situación que le sorprendió a sus 5 años. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, registra este accidente. Dice que a él su nodriza, por salir deprisa, lo dejó caer y como resultado de esto quedó lisiado de sus pies. Y es que esto ocurre cuando un ejército enemigo viene en contra de el abuelo y del papá del niño, los elimina, los mata. Y ahora Mefiboset se convierte en un objetivo militar. Por eso esta mujer, pretendiendo protegerlo en un accidente, lo deja caer. Un accidente que lo deja lisiado y que lo sentencia a irse a un lugar de aislamiento. Me refiero a la ciudad de Lodebar, que significa un lugar de no palabra. Lo, no y Debar, palabra. Un lugar donde él no se podía comunicar. Un lugar donde permaneció aislado como resultado de la caída que tuvo de pequeño, como resultado de convertirse en un objetivo militar y que lo privó de su derecho legal al trono. Pero unos capítulos, unos años más adelante, llegaría de nuevo la restitución, la promesa de restitución de parte de Dios para Mefiboset. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7, el rey David, que ahora está sentado en la corte real, le dice: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré, escuche bien esto, todas las tierras de tu padre Saúl. Eso se llama restauración. Pero además, a partir de ahora, tú comerás siempre a mi mesa. Restauración y restitución. En el versículo 11 dice que Mefiboset sería tratado como un hijo del rey. Y esto es impresionante porque este detalle muestra que el Señor no solamente restituyó los años de aislamiento lejos del trono, sino que también le restituyó su familia. Recordemos que a los 5 años de edad su abuelo y su padre mueren. Ahora regresa al palacio y no solamente restaurado en el trono, sino que ahora lo hacen llamar el hijo mismo del rey. ¿Y sabe por qué? Porque David recordó la promesa, el pacto que él tenía con el papá de aquel niño. Él recordó la promesa y sabe, aunque estemos pasando tiempos de encierro, podemos tener puesta nuestra esperanza en que Dios no se ha olvidado de nosotros y de las promesas que Él nos ha hecho. Un día recordó Mefiboset la promesa que el Señor le dio y Él le restituyó. Eso mismo hizo Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él vino a restaurar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Nuestra relación con el Padre. Jesús vino a restaurarla, pero no solamente nos restauró, sino que también nos hace llamar hijos de Dios. Y eso nos da herencia y la oportunidad de que se nos restituyan
todas las promesas de Dios en su palabra para nosotros, su iglesia. Nuestro Dios es un Dios de restitución. Y bien, es una bendición ser prisioneros de la esperanza en sus palabras, en sus promesas. En el versículo 12 dice que todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y si usted lee con detenimiento el versículo 10, dice que cerca de 35 siervos estaban adjudicados para servirle a Mefiboset, pero no solamente a él, sino a su hijo Micaía. Por eso les decía que cuando José fue restituido de la cárcel, que cuando Mefiboset fue restituido del encierro, él trajo consigo a sus compañeros de prisión. Micaía fue un hijo que le nació a Mefiboset en el tiempo del encierro, pero a él también lo alcanzó la promesa de restitución. Así que muchos me preguntan, pastor, ¿cuántas son las bendiciones del Señor? ¿20? No. ¿30? No. Mucho más. ¿40? No. ¿50? Sí. 50. ¿Por qué? Porque no se pueden contar. Esas son las maravillas del Señor. Así que sigamos siendo prisioneros de la esperanza, porque sabe, aunque todos los días parecieran ser iguales, un día todo será diferente. Una palabra desde el corazón del Padre.